Vamos a darle un saludo a Alex Remache, que es candidato asambleísta provincial por el movimiento Somos Agua. Buenos días. ¿Cómo está, Alex? Un saludo, gracias por estar en Outsiders. Nos comenta en qué, cómo le va la campaña, ¿no? Un gusto, Johan. Gracias por generar este espacio de diálogo. Bueno, efectivamente estoy de candidato en el centro norte de Quito. Esta es una circunscripción que es una de las 4 circunscripciones de Pichincha, centro norte de Quito, por la alianza que tiene los números 2, 17-20. Claro que se puede. Aquí está incorporándose Unidad Popular, la lista 2, el Partido Socialista, el partido al que yo me debo, la lista 17, el partido 20 de Democracia Sí. Somos Agua no tiene número, pero es parte de la lista, es del movimiento de Yacu. Y Okay. también Pachacutic, téngalo presente, que apoya abierta categóricamente a Yacu Pérez. Acaba de mencionar a Pachacutic, ¿no? Bueno, Pachacutic tuvo sus pequeñas disputas, por decirlo así, en el último periodo. Usted acaba de decir que apoyan categóricamente. ¿Cómo ha sido este apoyo? ¿Cómo se ha demostrado? Porque, digamos, por ahí uno percibe desde afuera, por supuesto, que no está tan unánime la decisión de apoyo. Bueno, la dirección formal nacional de Pachacuti, que preside Marlon Santi, y la vicecoordinadora Cecilia Velázquez acompañan a Yacu permanentemente. Esto no quiere decir que nosotros no miremos el fraccionamiento que tiene Pachacuti, pero yo que me he dedicado a estudiar y he trabajado mucho en el mundo indígena durante toda mi vida, yo sé cómo actúan ellos al final del día, al momento de votar. Siempre votan por sus hermanos indígenas. Entonces yo estoy convencido de que Pachacuti, más allá de lo que las dirigencias puedan decir, con mucha decisión van a votar por Yacu, porque ellos saben que estamos vísperas de un hecho histórico sin precedentes, Johan. El Ecuador va a tener por primera vez en la historia un presidente indígena. No Ustedes solamente mantienen que que, tiene la posibilidad de ganar Yacu. claro, nosotros estamos convencidos de que pasa la segunda vuelta y en la segunda vuelta gana la presidencia de la República. Porque Yacu no solamente es el ecologista, el luchador social, el dirigente indígena, es un profesor universitario, tiene mucha formación. Y su porte de estadista, nosotros pudimos mirarlo en el debate. Es decir, es una personalidad que nos identifica a la mayoría de ecuatorianos. Un hombre venido desde muy abajo, que llega a ser un candidato con una clarísima opción de ganar la presidencia de la Y República. juega Ecuaboli, ¿no? Aparte. Juega ecuavole y juega bien. Y yo tuve la suerte de jugar acá en Quito, en un barrio que se llama Parque Inglés. Y claro, el barrio nos puso a los mejores jugadores al frente. Yo no juego mucho, digamos, yo soy ya de 64. Yo le servía a Yacu, pero ganamos el partido, nos ganamos un Caramba. balón de premio. Sí, 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 Hay que juega hacer muy bien. yoga, me parece, entonces, ¿no? Para mantener el físico bien como Y, y, Yaku. y, y lo interesante, cuando calienta Yacu hace yoga, pues, ¿no? Claro. Se sienta en los brazos, hace unos movimientos que yo realmente no me aventuro a emular, a tratar de imitar esos movimientos. Candidato, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Buen día, Omar, un gusto. ¿Cómo ha estado, candidato? ¿Está en Cuenca o por donde sea? Aquí yo siempre No, pregunto. yo estoy en Quito y Ah, ustedes creo que están en ¿dónde? Guayaquil. ya preguntamos por el clima de Quito. Oiga, candidato, ¿esta sería su segunda o su tercera experiencia en el legislativo en caso de llegar a su curul? ¿Sabe, Omar, que yo he estado toda mi vida en el Partido Socialista? Desde los 18 años, tengo Ujú. más de 40 años en el Partido Socialista y siempre he estado en lugares secundarios. Alguna vez, 2 veces estuve de alterno en la Asamblea. Ya. Pero claro, más dedicado a la academia. Lo mío es la academia. Soy profesor universitario de una prestigiosa universidad internacional de acá del Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar. Yo fui vicerrector de la Universidad Andina Simón Bolívar y tengo un doctorado en economía, etcétera, pero yo me dedico a estudiar la realidad del Ecuador y a la par hago política. Entonces, nunca he estado en un sitio, digamos que estelar, Omar, así como en Ujú. primer lugar en el distrito norte de Quito. Hoy estoy en primer lugar de las listas 2, 17, 20, la lista de Iaco. Ya, ahora, miren, yo sé que es muy básica la pregunta, pero necesaria. ¿Qué se puede hacer en un periodo tan corto? Y yo siempre, en los espacios en donde tengo oportunidades de entrevistar a candidatos, yo le paro el carro cuando me dicen que tienen 25 propuestas. Claro. Caramba, el Bueno, trámite normal de una ley,
lleva sus meses, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿Cómo ¿con qué no? propuestas ¿Cómo no? llega usted a la Mire, elección? Omar, la pregunta es válida y además los profesores universitarios buscamos ser objetivos. Es un periodo de una legislatura que 1 año, 4 meses, una cosa muy corta. La presidencia de Yacu también va a ser una presidencia muy corta. Entonces, con esa objetividad, nosotros nos vamos a concentrar en 2 aspectos. Porque una ley, como usted señala, Omar, requiere 7, 8 meses para su trámite y para ser Por aprobada. supuesto. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Si bien la agenda de Yacu, la agenda legislativa de Yacu es muy ambiciosa, es un programa grande, digamos, en el centro norte de Quito estamos proponiendo 2 elementos centrales, Omar. Concentrarnos en el fomento del empleo, enfatizando en el empleo juvenil y en los temas de la educación. Obviamente sin dejar de lado el problema de la seguridad, que es un problema tremendo que tenemos los ecuatorianos, y también la defensa del seguro social, del IES. Pero bueno, es en concreto entonces el tema de propiciar, auspiciar, motivar para la generación de empleo y la educación. Por eso tenemos 2 propuestas de leyes, no más. O sea, si alguien ofrece algo más, como usted señala, Omar, está mintiendo categóricamente. O sea, vamos a hacer el esfuerzo para la ley de generación de empleo, que además crearía o va a crear un fondo de $60 millones al año para beneficiar a 40.000 jóvenes que se asocien, que se agrupen, diseñen proyectos, un plan de negocios, una asociación juvenil, una empresa juvenil, si se quiere, que recibirá $6.000 en promedio por año, lo que da 60 millones, y ya estamos hablando de 10.000 proyectos de este tipo. ¿De dónde vamos a sacar los 60 millones para este fondo? Sencillo, el OCP, el oleoducto de crudos pesados, que hoy está en manos de un concesionario, regresa a poder de los ecuatorianos en enero del 2024. El presidente Lasso tiene que ya informar a los concesionarios que el plazo se acaba, el contrato se acaba. Cuando regrese el oleoducto a manos ecuatorianas, nosotros nos ahorramos por año 117 millones. 117 millones, que es lo que el Estado ecuatoriano paga por el alquiler del oleoducto para transportar nuestro petróleo. Ahí hay entonces un ahorro de 117. De ahí se destinarán 60 millones para este fondo de creación de empleo juvenil. Oiga, pero, hasta ahí la primera idea. Candidato, permítame ahí poner un pero, ¿no? A ver, se puede hacer Claro, dígalo, proyecciones de dígalo. gastos y todo, pero digamos, Yacu Pérez llega a la presidencia, va a recibir un país quebrado, candidato. O sea, se pueden hacer muchas proyecciones y todo, pero va a recibir un país quebrado en estos momentos. Y por con más un que- aliciente aparte. que no lo quieran aceptar, hay problemas hasta para pagar los sueldos en el sector público. Y otra cosita, o sea, va a manejar el presupuesto que le deje Guillermo, ¿no? Claro. Eso sí, va a dejar el presupuesto que deje el presidente Lasso. Pero a ver, esto de quebrado es bueno que tengamos puntos de vista diferentes. Miren, estimados periodistas, el Ecuador, increíblemente, exonera de impuestos al 10% de personas y empresas más importantes, más ricas del Ecuador. Perdonamos los impuestos al 10%. El año anterior perdonamos 598 millones de dólares. Es decir, los impuestos están generados, no se cobraron, se perdonaron. 598. Estas son palabras mayores, mucho dinero. Otro tema, también vinculado con el SRI. Al SRI le adeudan muchas personas, pero sobre todo le adeudan 500, que son los más grandes deudores. 500 empresas y también personas naturales le adeudan al SRI porque no pagaron sus impuestos a tiempo, etcétera. 1.983 millones de dólares. 1.983 millones. Obviamente algunas deudas son justificadas, digamos, y son ya por último incobrables. Pero si de 1.983 millones cobramos, porque son deudas para el SRI, entonces ahí tenemos recursos suficientes. Entonces esto de quebrado es porque el Ejecutivo, el presidente de la República, porque bajo él está el tema del SRI, no tiene la decisión política de cobrar estas deudas o dejar de perdonar o perdonar, como dije, al 10% más rico del país. Pero le van, Entonces, le van a decir estatista, incautador y que eso ahuyenta la inversión. Es lo primero que van a salir a decir. pueden decir eso, pero los impuestos que se perdonan ya están generados. O sea,
Las personas que están, estos 598 millones no están ni aplicándose ahora, ni mucho menos. Ya se generaron esos impuestos. Lo que pasa es que se exoneró, se perdonó de cobrar esos impuestos. Entonces, claro, puede decir estadística y lo demás, pero no. Yacu hoy mismo está reuniéndose con organismos crediticios mundiales, hoy mismo está trabajando. Yacu es una persona que comprende la diversidad del Ecuador. No es el radical de las izquierdas que podríamos ser otros. Sí, nosotros comprendemos cómo es nuestro país. Nosotros sabemos que el país necesita de todos, sobre todo del pequeño y mediano comercio, de la pequeña y mediana empresa, de la pequeña y mediano emprendimiento, que son los que más trabajo dan en el Ecuador. Nosotros no descuidamos la diversidad de nuestro país. Algunos confundieron el estatismo con socialismo, etcétera, pero no. La realidad actual obliga a que los ecuatorianos nos juntemos, ¿sí? Porque no se puede seguir profundizando esta desigualdad social, la pobreza y la violencia que tenemos, ¿no? Alex, yo tengo una pregunta que siempre le planteo a los candidatos asambleístas, sobre todo porque una de las cosas que siempre comienzan a circular en el debate público es, no, sobre todo en un contexto de inseguridad, las leyes protegen a los delincuentes, ¿no? Es un argumento que se repite muchísimo en medios de comunicación, en redes sociales, en las charlas familiares. Pero de ahí uno ve que las leyes sí están ahí, porque por ejemplo vimos al presidente haciendo lo que tenía que hacer en las cárceles hace tiempo y sin necesidad de que la asamblea le apruebe nada ni nada por el estilo. La ley siempre está ahí. Ante este escenario, y esto aplica para todo esta pregunta, ¿cómo se hace para que en serio se ejecute la ley? Porque tenemos muchos evasores de impuestos, así como tenemos delincuentes, así como tenemos lavado de activos, pero vemos que existe la legislación, pero como que no nos importa. O sea, en líneas generales en este país parece que la ley no se cumple nunca. ¿Cómo puede hacer alguien desde la Asamblea para cumplir con eso? Efectivamente, Johan, este problema de lo que yo podría decir, tomando las palabras suyas, esto de desinstitucionalización del Ecuador, es parte de la crisis que vivimos. Las instituciones son débiles. El sistema judicial al que le competiría la aplicación de las leyes es un sistema frágil, débil. Está desmantelado aparte. Está desmantelado y estamos convencidos de que está permeado por el narcotráfico también. Sin duda que hay jueces honestos, pero es evidente que el sistema judicial está permeado por el narcotráfico. Entonces, lo que ocurre con la no aplicación o no el respeto a la ley es la señal más clara de la descomposición de la sociedad. Y la preocupación que tenemos nosotros es que no podemos seguir yendo más abajo. Esto hay que detener, hay que empezar a detener este proceso de desconstitución nacional que nos ha llevado a la pobreza, a la violencia, etc. Entonces, ¿por qué no se respeta la ley? Porque hay jueces que no son probos. Porque hay funcionarios que no son probos. Y también podemos decir, porque hay políticos que también permiten esto. De ahí la importancia, por ejemplo, de la alianza, claro que se puede, de Yacu, donde estamos integrados sobre todo gente de las izquierdas, ¿no? Pero también hay gente del centro, y también de la pequeña y mediana empresa, y de otros espacios del Ecuador, como dije antes, un Ecuador diverso. Estamos empeñados en disputar el espacio político, la arena política, para que estos sectores que privilegian otros intereses de grupo, intereses familiares e intereses políticos también, no sigan avanzando en el Ecuador. Creemos que quienes aspiramos o pretendemos representar los intereses de la gente, mayoritariamente de la gente, tengamos el espacio para disputar. Porque está claro, desde la política, por ejemplo, desde un ejecutivo ágil, se pueden ordenar presupuestos, destinar presupuestos, controlar a las autoridades, etcétera. Candidato, ya como para ir cerrando, ¿cuál es su postura o su posición con respecto al tema de los subsidios a los combustibles? Porque hay un gran debate, ¿no? El día domingo, aparte de asambleístas y presidente de la República, vamos a votar por el tema de la consulta popular del Yasuní. Hay la parte ecologista, Yacu Pérez obviamente está en contra de la explotación, pero también está el tema de los subsidios, porque, y ya se han advertido algunos analistas, y el propio Guillermo Lazo lo ha dicho, bueno, si se deja explotar el Yasuní vamos a tener menos ingresos, por lo cual vamos a tener que liberar los subsidios no solamente a los combustibles, sino al gas también, por ejemplo, al gas de uso doméstico, que es básico todavía para gran parte del pueblo ecuatoriano,
¿qué posición tendría la bancada de esta alianza si llega a la Asamblea? Las cocinas de inducción. Bien, muy bien, Omar. Qué interesante su pregunta. Permítame dar unas cifras. El Ecuador importó hasta el abril pasado 93.000 barriles por día de diésel, 93.000, y de gasolina 60.000. ¿Sí? Importó. ¿A qué precio? A precio internacional, obviamente. Esto le generó una pérdida al Ecuador de 2.758 millones en un año. 2.758 millones de dólares. Esto es una barbaridad. Esto no puede seguir así. Por tanto, los subsidios tienen que ser focalizados para que la pérdida no sea tan grande. 2.758 millones es una barbaridad. Entre mayo de 2022 y abril, como dije anteriormente, abril de 2023, de un año, 2.758 millones. Entonces, no, esto no puede seguir así. Es un desangre. En el Ecuador tenemos algunas personas, algunas familias, capacidad de pagar el precio de la gasolina a nivel internacional. Pero claro, el transporte público, por ejemplo, que incluye los taxis, tendrán que tener otro tratamiento. Por eso me parece importante la pregunta en el sentido de que los subsidios están bien, pero no pueden ser generalizados. Tienen que focalizarse. Hay sectores que necesitan tener un combustible barato, digamos, para poder seguir produciendo. Entonces el subsidio no se lo puede retirar a todos, pero sí focalizarse y dando prioridades. Lo mismo se podría decir en torno al subsidio del gas, pero esta situación no puede continuar así y los subsidios serán en el gobierno de Yacu focalizados. Perfecto. Bueno, hemos tenido a Alex Remache. Me queda ahí el tema y le soy sincero, candidato, me queda ahí sonando el tema del gas. El gas sí es algo que es de todos los días. O sea, tú puedes ser que a lo mejor no tengas un vehículo y ya, la gasolina sí es focalizado. Sí. El transporte público, bueno, te puede pasar de agache, como decimos en el barrio, pero caramba, el gas. Claro, sí. Con la que hacemos la papa. Apenas dijeron lo del gas y me acordé de las cocinas de inducción, allá de fondo, ¿no? Sí, porque también hicieron campaña en contra de las cocinas de inducción. Que podrían haber sido una solución ahora que, por ejemplo, las empresas de electrolineras al fin están llegando a Ecuador. O sea, claro. si hubiéramos tenido un proceso más amigable, yo dije, capaz. Lo del gas es otra cosa, ¿no? No me refería al gas. Lo de la gasolina sí me parece que quedó claro. Pero comparto las inquietudes de ustedes, ¿no? El gas es otra cosa. Claro, el gas es otra cosa. Muchas gracias, Alex. Ojalá pues veamos cómo termina esta semana. Si llega, lo estaremos buscando para ver si nos da una entrevista ya. Si ya tiene poder, no se olvide de los pobres. Claro, no se olvide de este espacio, ¿no? Descuide, no. Esté o no esté en la asamblea, seguiré así. Mejor estoy en la asamblea, conversaré igual con ustedes. Excelente. Ténganlo por hecho eso. Por un detalle, además, yo soy de Alausí. Eso está muy cerca de Guayaquil. Sí, Cuando sí. había el tren, íbamos con frecuencia. O sea, yo soy un muchacho que me crié. Fray de alguna Vicente manera. León. Era un Ahí, muchacho. así se llamaba el colegio. El Fray Vicente León era. No, González Suárez. Federico González Suárez de Alausí. Ya. Ese el fue Fray mi es de colegio. Huigra, cierto. Ya me Oiga. acordé de Huigra. Sí, Y Huigra es una parroquia de Alausí. Ajá, claro, Pero claro. ojo, Fernando Villavicencio también fue de Alausí. Sí. Así es. Contemporáneo mío, amigo. Luego estudiamos en la universidad juntos. Entonces, yo tengo mucho afecto por el Guayas, por el acento costeño, por la gente de Guayaquil. Entonces, conversaremos las veces que sean necesarias, Omar y Johan. Excelente, Alex. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Suerte. Estuvimos conversando con Alex Remache, muchos puntos muy interesantes.